Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos y comencemos con la predicación de hoy. El tema que titulamos la prédica es Reconoce a Dios en la riqueza y en la pobreza. Entonces, les quisiera hacer una pregunta inicialmente y la pregunta es si nosotros, si tú y yo o usted y yo pudiéramos pedirle a Dios una cosa ahorita, una opción. Opción A, tener más dinero, ¿verdad? Opción B, tener menos dinero. O sea, ser ricos o ser pobres. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pediría a usted? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, y ahorita considerando la pandemia y la situación en México, cómo está todo, pues la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Pediríamos dinero, pediríamos ser, ser más ricos o un poco más ricos, a lo mejor no ricos, pero tener un poco más de entradas, ¿verdad? Entonces esa es la primera pregunta. Y creo que no necesito preguntarles qué contestaron porque ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Y la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo creen ustedes que buscarían más a Dios, siendo más ricos o siendo más pobres? Esa sería la segunda pregunta. Y a lo mejor hay quien pueda decir que no hay ningún problema, que como quiera podríamos buscar a Dios en cualquier situación, ¿verdad? Y es cierto. Pero la verdad es que yo creo que la respuesta sería de que muy probablemente sería que siendo más pobres, el ser humano por naturaleza tiende a clamar a Dios cuando hay necesidad, ¿verdad? Esa sería más o menos la respuesta en general. Entonces, pues de aquí vamos a partir, hermanos, para esta prédica, ya tomando en cuenta esto y estas respuestas de estas preguntas nos muestran que una cosa es lo que nosotros deseamos y otra cosa es lo que Dios desea para nuestra vida. Él desea, nosotros deseamos un bienestar, a lo mejor económico, ¿verdad? Y no tener tantos problemas, eh, situaciones difíciles, enfermedades, necesidades. Eso sería lo que nosotros deseamos. Pero Dios desea que tengamos, ante todo, un bienestar espiritual en Él, ¿verdad? Y a veces estas dos situaciones no se compaginan. Y entonces Dios es sabio y Él a veces nos lleva por pruebas donde carecemos de cosas. Y eso es muy interesante analizar que no es desde la antigüedad ya se pensaba en estas situaciones de la riqueza y la pobreza. Y bueno, tenemos un pasaje en la palabra de Dios, la dita palabra de Dios, que habla de estas situaciones y está en Proverbios 30. Vamos a abrirlo. Sus Biblias, por favor, en Proverbios 30. Y vamos a leer ahí, escribió un hombre que se llamó Agur. ¿Sí? Pero vamos a enfocarnos ahorita por las cuestiones del tiempo y de las nivel de atención que se pueda tener a través de estos sistemas. Vamos a enfocarnos directamente en los versículos 7 al 9 y se los voy a leer. Dice, versículos 7 al 9 de Proverbios 30. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ese es el pasaje. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios bendito, en esta mañana clamamos a ti, Señor, y pedimos tu bendición para esta hora. Ayúdame a mí a exponer este mensaje tuyo y abre los oídos y los corazones de mis hermanos, para que también ellos puedan recibir la palabra y la entiendan, la entendamos todos y aceptemos como te hemos aceptado a ti, los que te hemos aceptado. Señor, te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Entonces aquí tenemos este pasaje de Agur. Algunos piensan que Agur fue el mismo Salomón, ¿verdad? Dice ahí en el primer versículo, no lo leímos ahorita, pero les digo yo, hijo de Jaque. Entonces piensan que Jaque fue David, y esa podría ser una de las teorías que hay de quién fue Agur, ¿verdad? Otra teoría es de que fue una persona de origen árabe, ¿verdad? Que también, si nos recordamos, queda con el nombre de Agar, la sierva de Abraham, ¿verdad? Y otra teoría es donde dice también ahí unas palabras como vienen en arameo, se puede leer como una frase que dice, yo no soy Dios. Pero bueno, esas son varias teorías, y en realidad a lo mejor no vamos a poder llegar a saber bien exactamente quién fue este personaje, pero lo que sí sabemos es que está en la palabra de Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí podemos obtener nosotros un, un, un mensaje de parte de Él, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y si lo leemos como leímos ahorita, dice que le pide dos cosas. De hecho, también Salomón le pidió dos cosas, allá cuando apenas iba a reinar. ¿Sí se acuerdan qué pidió? Recordamos que pidió sabiduría, pero a veces se nos olvida que pidió una segunda cosa, que no es lo mismo que sabiduría. Y pidió sabiduría e inteligencia, ¿sí? Y aquí nuevamente vuelve a pedir dos cosas. Y, y bueno, como este libro de Proverbios es un libro de sabiduría, es como si estuviéramos con una maestra que nos está enseñando eh, el camino, el buen camino, ¿verdad? Y tiene varios estilos de redacción. Unos de ellos, por ejemplo, aquí son proverbios numéricos. Y, y sabemos que los números para los hebreos también tienen un significado. Por ejemplo, el número 1 representa a Dios, ¿verdad? Y el número 2 puede representar a lo que es el hombre por la dualidad que tenemos, porque si bien Dios, como dice la palabra, Él no cambia, ¿verdad? Nosotros sí cambiamos. Entonces ahí entra el número 2, y muchas veces también en el número 2 se ve la segunda cosa que se menciona es como algo negativo. Estaba leyendo que las cartas de Pablo, casi siempre las segundas cartas de Pablo son como una respuesta al enemigo que estaba ahí, ¿verdad? Ya sea los judaizantes o otras sectas, ¿verdad? Pero bueno, esa sería la cuestión de los números. Y, y aquí, si analizamos ya a fondo, me puse a ver una Biblia, que se llama Biblia, la palabra de Dios para todos, está un poquito más explícita en el lenguaje actual, creo, ¿verdad? Y en sí, este pasaje de Proverbios 30, 7 al 9, lo que es, en términos concretos, las dos cosas que le pide es, número 1, ser librado de la mentira e idolatría en su vida. Esa es una cosa que le pide. Dice, líbrame de vanidad y de palabra mentirosa. Y entonces, vanidad, nosotros ahorita tenemos esa palabra como alguien que se cree muy bonito, o se pinta, se arregla mucho, pero en aquel entonces vanidades significaba ídolos. Recordemos el salmo que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. O en un canto dice, aquel que no es vanidoso. Y no se refiere al aspecto físico, sino que no anda tras la vanidad, tras ídolos, ¿verdad? Los ídolos de aquel tiempo, y ahorita también hay ídolos que tenemos nosotros, o que las personas pueden tener. Y bueno, esa es una de las cosas que le pide a Agur. Dice, líbrame de la vanidad y de la mentira. Esa es una de las cosas. Y luego en la segunda parte le dice que no lo haga ni pobre ni rico. Esas son las dos cosas. Y si nos ponemos a reflexionar en estas dos peticiones, tiene mucho sentido que las haga, ¿verdad? Y bueno, vámonos a fijar muy bien en esto que les voy a decir, porque
aquí está el meollo del asunto. Y hay personas que pueden conocer la verdad, ¿sí? O podemos conocer a Dios, o pueden conocer a Dios, o pueden conocer el camino correcto. Sí sabemos que Juan 14, en el capítulo 14, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Dios, es Cristo. Pues, se puede conocer la verdad, pero si en un momento dado en nuestra vida, por alguna suerte o por alguna situación, ¿verdad? Iba a decir suerte del destino, pero pues todo está dado de parte de Dios, ¿verdad? Pero si nos hacemos ricos, vamos a decir que te caiga una herencia multimillonaria o, o a lo mejor una herencia, vamos a ponerlo en términos no tan exagerados, ¿verdad? O que ganes algo de la lotería, unos miles de pesos por ahí, o, o cualquier otra, o que te asciendan, por ejemplo, en tu empresa. Bueno, todas esas situaciones que parecieran positivas, a veces pueden desembocar en que nos desviemos de la verdad, ¿verdad? A lo mejor nos empezamos a faltar a la iglesia porque pues ya tenemos otras actividades, tenemos un trabajo, a lo mejor nos salió un trabajo en domingo, ¿verdad? Y pagan muy bien y bueno, ya empezamos a faltar a la iglesia, se falta la oración, se pierde el interés por la palabra de Dios. O también nos podemos desenfocar por lo contrario, por la pobreza. Si de repente caemos en mayor pobreza, también podemos empezar a desconfiar en Dios, ¿verdad? En vez de clamar a Él y orar y analizar lo que está sucediendo, porque a veces también, hermanos, la pobreza, déjenme decírselo, a veces también viene por nuestra culpa. Si leemos Proverbios, ahí hay 7 versículos donde habla de esa palabra de pobreza y está relacionado en ocasiones, ¿verdad? Con, con cosas negativas de parte nuestra, por ejemplo, ser perezosos o no escuchar el consejo o no ser previsores, ¿verdad? A veces no tiene nada que ver la pobreza con nosotros, a veces es un trato que Dios está haciendo. Por ejemplo, ahorita en nuestro país, tristemente, como les decía, está la pandemia, está otras situaciones que están agravando la pobreza en general. Y eso, quieras que no, nos repercute a ti y a mí también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Seguir confiando en Dios y seguir pidiéndole a Dios que si está de parte nuestra también, el que fallamos en algo, pues como hicimos hace ratito, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y ese sería el caso en el cual la riqueza y la pobreza nos desvían de la palabra de Dios, nos desvían de la verdad y podemos empezar a ver, eh, a hacer malos tratos incluso, ¿verdad? A hacer, hay personas que hacen muchas trampas en contra de la ley, ¿verdad? Con el fin de sacar dinero o incluso hacer delitos. Hay quien roba, ¿verdad? Como dice este verso. Entonces, ahí ya hay un desbalance. Y por otro lado, también está el caso opuesto, donde hay personas que no son pobres ni ricas, ¿sí? Eh, y bueno, está de moda ahorita esa palabra de ser clase media, dice allá el presidente, ¿verdad? Pero hay personas que no son ni pobres ni ricas y se sienten muy cómodas en ese punto, en esa situación que están, pero no tienen la verdad de Dios o viven en un engaño. Ahí sería la situación opuesta, ¿verdad? A lo mejor no tienen el peso y la influencia de esas riquezas sobre sí, porque de todas maneras eso es un peso y es una influencia, el dinero y todas las riquezas, pero tampoco tienen el estrés de la pobreza, están en medio y están tranquilos, pero pueden estar pero no conocen la verdad,
tienen una ideología, por ejemplo, el ateísmo, o tienen una religión en la cual ellos se confían de que piensan que están bien sin poder ver la realidad de las cosas de Dios. No conocen a Dios. Entonces, ese sería el caso opuesto. Pero hay un equilibrio entre esos dos puntos. Y la clave, creo yo, hermanos, que también, para no caer en estos dos extremos, de que nos distraigamos con la riqueza o la pobreza, o que estando alguien en un nivel medio, esté engañado y no haga por buscar a Dios porque no tiene ningún estrés en el ámbito económico. Bueno, hay un equilibrio en esto. Y quiero compartirles también Filipenses. Si vamos a la Biblia, en el Nuevo Testamento hubo un hombre también sabio que, que escribió sobre esto de la riqueza y la pobreza. Fue el apóstol Pablo. Es Filipenses 4:12 al 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, vemos aquí también cómo Pablo habla de la posibilidad de vivir humildemente y también habla de tener abundancia. Hay esas dos posibilidades. Y estar saciado como padecer hambre. Pero también vemos aquí cómo Pablo no tiene miedo ni a una ni a otra. ¿Por qué? Bueno, si nosotros analizamos, ahí dejen Filipenses 4:12 al 13, ¿verdad? Ahí déjenlo. Pero si analizamos también acá Proverbios 30, en los versículos previos a lo que les compartí ahorita, en la primera parte del capítulo, para que lo lean en casa, Agur pregunta, porque estaba hablando de la sabiduría y pregunta, ¿quién subió al cielo? O sea, preguntando, ¿quién conoce a Dios, verdad? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Y en aquel tiempo, hermanos, si bien Israel se pudo considerar como el hijo de Dios, ¿verdad? Como pueblo, pero, o a lo mejor también Moisés, ¿verdad? Pero todavía no había la revelación completa de quién iba a ser Jesucristo. Y nosotros en este tiempo de la iglesia, ahorita 2000 años después, y en este continente y en este país, nos ha llegado la palabra de Dios y ya conocemos quién es Jesucristo. Y volviendo a Filipenses 4:12 al 13, podemos ver que aquí Pablo tiene contentamiento. Y si vemos el versículo 11 también, dice que él tiene contentamiento porque todo lo puede en Cristo. Ese es el contentamiento de la vida. Podemos soportar cualquier eventualidad que venga si confiamos en Él. Hasta la riqueza se puede soportar. Les voy a compartir una anécdota que leí ahí en un libro de un joven que se hizo de mucho dinero. No recuerdo ahorita si fue una herencia o la lotería. Y entonces se puso muy serio y le dieron la noticia. Ahí estaba entre sus amigos y todo. Oye, mira todo el dinero que vas a tener y todo. Se puso muy serio. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dice, no sé, es que no sé si Dios está perdiendo un hijo o está ganando una riqueza para su ministerio. Es lo que él respondió, ¿verdad? Sabiamente. Y eso es lo que les digo, que
pues cómo tenemos contentamiento en Dios, ¿verdad? Él es el que nos centra, el que nos da ese equilibrio. No es, lo que nos va a regir nuestra vida no es el ser rico o el ser pobre, sino tener a Cristo, al Hijo de Dios, y tener la verdad, ¿verdad? Y ahora, hermanos, les quiero compartir dos cantos que hablan también de esto. Muy bonitos, vienen en la Biblia, literales, y es Habacuc 3, 17 al 18. Es un canto que es una oración a nuestro Dios, ¿verdad? En aquel tiempo había venido pobreza al pueblo de Israel por la conquista de Babilonia, y sin duda que hubo gente creyente también que sufrió las repercusiones de esta situación con la que Dios tuvo que lidiar, disciplinando al pueblo de Israel a través de Babilonia, ¿verdad? Y hubo gente creyente que también llevó las consecuencias. Abran su Biblia en Habacuc 3, versículos 17 al 18, por favor. Y vamos a cantar. Si quieren, si ya se lo saben, me acompañan. Y si no, pues aquí lo canto yo. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto. Si no hay frutos, muchas veces los ejércitos rodeaban las ciudades y bloqueaban el agua. Entonces no podía haber fructificación, no había nada. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Los labrados tampoco podían andar labrando, hermanos, porque tenían que andar en otras situaciones de autoprotegerse o ir a enterrar a sus familiares que estaban falleciendo. Era un caos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué dice que hicieron? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver qué más pasó. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Las ovejas fueron quitadas de la majada, del rebaño ahí donde estaban, porque se las comían. Se las tenía que comer, no había más. Había que tomar mano de lo que había, y aunque se fuera acabando. Por eso, o porque las robaron también, por eso las quitaron de la majada. Y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué voy a hacer? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso sería lo que tenemos que hacer cuando estamos en esa necesidad. Y por otro lado, también hay un pasaje de la Biblia que también es un canto que aprendí allá hace varios años en un campamento, ¿verdad? Y también es literal de la Biblia, por eso lo quiero compartir. Abran su Biblia, si gustan, por favor, hermanos. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Esto, por otro lado, es para todos, ¿verdad? Pero para alguien que pudiera tener más riquezas, está esta contraparte, este canto, ¿okay? Es un poquito más rápido.
Si lo tienen, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Y la polilla es un animalito que destruye las cosas, ¿verdad? Literalmente polilla es como la palomilla. Las palomillas esas que se te meten aquí en la noche cuando sales y le quitas, bueno, esa sería la polilla. O puede ser cualquier animalito que destruye las cosas. Ayer yo estaba sacando una estructura que puse para los tomates y resulta que ya traía polilla esas estructuras, ¿verdad? Todo va deshaciéndose. ¿Y el orín? ¿Qué es el orín, hermanos? El orín es el óxido. El óxido, todo lo que se va corrompiendo, lo que va dañándose con el tiempo, con la atmósfera, ¿verdad? Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? ¿Por qué en el cielo? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vuestro corazón. ¿Qué es lo más importante que hay que guardar, hermanos? Vuestro corazón. Esos son los dos cantos que les quería compartir en relación a este tema, ¿verdad? Y ya para concluir, en este momento, yo te quiero invitar, estimado oyente, ya sea que estés aquí en vivo o más adelante que estés escuchando esta prédica, y ya sea que seas rico o seas pobre, o estés en medio, ¿verdad? A que de una vez por todas, y en este momento, y a partir de hoy, y hasta el resto de tu vida, puedas reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y como tu pastor y proveedor. Y si no eres creyente, hasta este momento, decídete hoy a seguir a Cristo y a andar en la verdad. Y si ya eres creyente, ¿verdad? Con más ganas te invito a que te deshagas de, de esas distracciones de la riqueza o de ese estrés. Pon en manos de Dios si te encuentras si te encuentras en un nivel de pobreza. Pídele a Dios sabiduría y ponlo en manos de Él y ten fe en Él, sigue confiando en Él, ¿verdad? Y pues quitémonos cualquier ídolo que impida entregarnos por completo a Dios y tener contentamiento en Él, ¿sí? Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos, que quería compartir. Muchas gracias.